de siglos atrás. ¿Ah? Muy bien. Punto aparte. ¿Y hasta ahora siguen viniendo? Claro, sí. Los judíos así. Por ejemplo, si van en las escuelas judías, las yeshiva, los niños así, a los niños judíos les hacen todo el rato, entonces están muy bien en su sillita, ahora están muy bien así. Han engendrado el cadáver de sus hijos, qué comida, lo pagamos, así. Para que todo lo retenga en la memoria. Porque nosotros somos tontos. En nuestro país estamos discutiendo, ay, pobrecitos, los niños se van a cansar, su memoria se va a cansar si aprenden de memoria. Es una tontería. Porque la mente del niño está hecha, sobre todo así, genéticamente para retener. Después ya va a surgir la época de la abstracción. Al inicio es la memoria. Entonces, lo primero que tienes que potenciar en el niño es la memoria. Eso es lo que hacen los judíos, por eso todos tienen así intelectuales. ¿Ah? Muy bien. En cambio, acá en las escuelas les haces hablar de una poesía de memoria, las mamás reclaman: no, ¿cómo de memoria, mi hijito, de memoria? No, por favor, no. Entonces, tu hijo va a ser futbolista. Es una broma, ¿no? Bueno, a la edad de 10 años pasan a la escuela superior. 10, 13 años, más o menos 13 años, a la escuela superior. Para eso van a hacer el bar mitzvah. Así se llama. Para pasar de la escuela a la escuela superior, hacen el bar mitzvah. El bar mitzvah es algo así como la confirmación. El niño ya es adulto, ya sabe leer la Biblia, ya sabe interpretar, ya sabe. Y entonces pasa a la escuela superior. Por ejemplo, Jesús, ¿cuándo se ha perdido en el templo? ¿Por qué ha ido al templo a la edad de 12, 13 años? A hacer su bar mitzvah, Jesús. ¿Está bien? Entonces Jesús ha hecho eso. Es como, es la primera vez que un niño va y lee la Torah en público. Hasta hoy es así. Vas y tienes que leer la Torah sin equivocarte en hebreo, en público, y dar tu pequeña explicación. Esa es su, digamos, como la confirmación. Jesús ha hecho eso. Todos los judíos hacen eso. Entonces pasan a esta escuela superior, que se llama también, eso pueden anotar, que se llama también Bar Bet Hamidrash o Bet Talmud. Bet, ya saben qué significa, casa de la interpretación o casa de la enseñanza. El objetivo básico es transmitir la interpretación de la Biblia y la tradición de los padres, saber leer. Para eso, aquí ya buscan un maestro. Un maestro. Entonces, a tu hijo lo encomiendas a un maestro. Es un maestro que obviamente ganan plata. Porque era así. Pero tu familia tenía que ser rica también para pagar un maestro. A San Pablo, ¿a quién lo mandan? Gamaliel. Dicen que él aprendió a los pies de Gamaliel. Porque los judíos enseñan como yo ahora, así sentado. Así enseñaban antes. ¿Cómo? Sentado. ¿Y sus alumnos cómo estaban? A sus pies, escuchándoles. A ver, lean Mateo 5, vayan rapidito a Mateo 5, hermanos, para que no se cansen. Mateo 5. 1, 5, 1. Ya, hablan todos de la Biblia, padres, hermanos, siempre es bueno abrir la Biblia. ¿No tienen Biblia? Si no tienen Biblia, vengan a mi parroquia, puedo hacer una follada. ¿Verdad? Nosotros hacemos todo con follada. Mateo 5. Viendo la muchedumbre, dice Mateo 5:1, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó. Dice así. ¿Por qué se sienta Jesús? Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó.
Y sus discípulos se acercaron, tomando la palabra, les enseñó diciendo: bienaventurados los pobres. ¿Cómo enseña Jesús las bienaventuranzas? Sentado. Se van a sorprender todo eso. ¿Qué cosa más enseña sentado Jesús? Sal de la tierra y luz del mundo. ¿Qué más? El cumplimiento de la ley, la justicia del periodo, la limosna en secreto, la oración en secreto. El Padre Nuestro enseña sentado. Interesante. Porque el Maestro enseña sentado. No porque sea cansado, sino porque es sentado. Cuando el Papa o el Cardenal va a hacer su homilía dominical o la misa principal, ¿cómo lo hace? No porque es viejito y le ponen silla, sino el Maestro enseña sentado, porque es bíblico. ¿Está bien? Los curas jóvenes parados nomás, porque tiene que llegar a ser viejo para dar sabiduría, ¿no? ¿Ah? Muy bien. Punto aparte. Una vez que has hecho la escuela superior, terminaba la escuela superior con la imposición de manos. Eso es otra cosa interesante. Mire, fíjense, la imposición de manos. Era la manera en que se graduaba una persona. Entonces, el maestro Gamaliel, ¿qué hacía Gamaliel? Venía, terminó sus estudios, le imponían las manos. Era una manera para decir: ahora, este que es mi discípulo, ahora es un maestro, yo le paso toda mi sabiduría a él. Ese es el significado. Se imponen las manos. Entonces, nosotros los católicos hemos aprendido eso. Ahí tienen un judío que está llevando a su hijo a la escuela, agarrar la mano a la fuerza, porque es así, a los enanos. En tiempo de Saulo no existía una organización formal. Era el padre que deseaba esta enseñanza para su hijo, el que buscaba al maestro y le entregaba a su hijo como discípulo. Las academias y otros centros oficiales se crearon a partir del siglo III. Entonces, una manera muy judía de enseñar cómo es sentado y los demás. Los griegos, los filósofos griegos, ¿cómo enseñaban? Caminando, por eso se llaman peripatéticos. Caminaban entre los pórticos. Hasta hoy los jesuitas aprenden así. Entonces, los jesuitas terminan de almorzar y mirándose a la cara caminan, mirándose a la cara regresan, mirándose a la cara regresan, así les enseñan. Son métodos. ¿Ya? Punto aparte. No se trata simplemente de aprender, sino, esa es la otra cosa importante, o sea, se estudia para vivir. Todos estos estudios, por favor, se anoten bien. La escuela elemental, la escuela superior, para el judío es para aprender, para vivir. Los judíos no hacían escuelas para sacar grandes ingenieros, grandes agricultores, grandes constructores. Eso no le interesa. ¿Qué le interesa? ¿Cómo tú vives los misterios de la vida, los misterios del corazón, los misterios del pecado, los misterios de tu existencia, los misterios de Dios? Eso le interesa al judío. ¿Está bien? Muy bien. ¿Lo mantiene? Claro, la tradición judía. ¿Ah? Entonces, la educación del niño tenía que ir, todo el tiempo tenía que estar con el rabí, vivir todo, aprender todo de él, la manera como camina, como viste, como habla, como come, como enseña, como aprende, como todo, el discípulo es así. Jesús también tiene discípulos, y sus discípulos, ¿qué cosa aprenden del Señor? Todo. Todos los días están con Él, caminan con Él, miran cómo se reniega, cómo se enoja, cómo se alegra, cómo hace un milagro, todo aprenden. Esa es la figura del maestro y del discípulo. Si tú en tu vida encuentras un maestro, bendito el Señor. Si tienes una persona que dice, de este aprendo algo. ¿Ah? Pero si ya tú lo sabes todo y ya no necesitas nada porque los demás son tontos, ¿qué te van a enseñar? Así es la vida. Pero si tienes un maestro, así. Y los judíos, aunque son viejos, tienen siempre un maestro. Un maestro, pues le va, consulta, le pregunta. En la iglesia católica pues, llamamos el director espiritual, le llamamos el confesor, etc.
Juan Pablo II, por ejemplo, cada semana iba donde su famoso maestro. Se llamaba Egidio Vigano, su famoso maestro de Juan Pablo II, de viejo, de papa, iba cada semana, le preguntaba, ¿verdad? Y después se confesaba. ¿Ah? ¿Quién es tu maestro? Si tienes, bendito el Señor. Si no, al pobre sitio, ellos son sus maestros. ¿No? Fondo de sitio. Muy bien. Punto aparte. ¿Quieres descansar? No, padre. Ya algunos ya están subiendo al cielo. ¿Ah? Entonces, fíjense, el judío tiene que ir a aprender eso a la Torah, este misterio, este libro es una cosa tan difícil de conocer. ¿Ah? La universidad más simple hoy, si tú quieres ser biblista o quieres ser doctor en Biblia, lo mínimo que te piden son 8 años de estudio, lo mínimo. Para que seas especialista de tal vez un libro. ¿Ah? Yo, por ejemplo, estudié 8 años Biblia allá, y solo puedo decir yo conozco bien mal, bien, así en el sentido más o menos, todo el Antiguo Testamento, sus historias, todo, aprender los idiomas, aprender hebreo, es muy difícil, son años de estudio. No es como la secta, vas en 2 meses eres pastor, ya inventas, ahí es difícil. Ahora vamos a descubrir esas cosas muy bien con ustedes. Terminaba todo, les decía, con la imposición de las manos. Todos los judíos, fíjense, todo es alrededor del libro. Eso es, entonces, para terminar esta clase. Fíjense, este libro, eso quiero que entiendan, estas páginas contienen todo lo que es de... Si quieres saber de Dios, cómo es Dios, quién es Dios, aquí está en estas hojas. Si quieres hablar con Dios, aquí está. Si quieres saber el misterio de tu felicidad, de tu existencia, aquí está. Si quieres conocer el misterio de cómo vivir, saber el misterio del fin del mundo, el misterio del origen del mundo, todo está en este libro. Ese es el misterio. Por eso el judío se da cuenta, todo gira alrededor del libro. El libro es la cosa. Fíjense, para nosotros nuestra religión depende de un libro. O sea, nuestra relación con Dios depende de un libro. En palabras más simples, todo la inmensidad de Dios está contenida aquí en ese libro. Increíble, ¿no? Si quieres saber todo de Dios, aquí está. Hay de Dios te lo llevas debajo del brazo, te lo llevas a Dios donde quieras. Ese es el gran misterio. ¿Están entendiendo? Por eso el judío tiene un valor al mirar el texto. Nuestros santos, ¿dónde miran? Cuando dibujan a los santos, ¿dónde los dibujan? Mirando ¿dónde? Siempre al cielo, están mirando los santos así. El judío, sus santos, ¿cómo los dibujan? Van a ver siempre un viejo, así, con sus lentes gruesos, y está viejo, lentes gruesos, y sigue mirando la Torah, porque aquí está la palabra de Dios, aquí está el misterio de Dios en las palabras, así como lo he interpretado bien. Es que escarbar, ese es el misterio. Muy bien. San Pablo se formó en esta tradición pedagógica, entonces San Pablo conoce de memoria la Biblia, conoce los métodos de interpretación. San Pablo le da mucha importancia a la tradición. Hay distintos métodos para interpretar la Biblia. Hoy día no vamos a hacer porque vamos a alcanzarnos así. Eso ya un poco falso. De niño, probablemente en Tarso ha hecho su escuela militar. La Bet HaMidrash lo hace en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, a los pies del hermano Gamaliel. Entonces, a San Pablo se ha trasladado de una ciudad a otra para estudiar. Y una persona que sale de su pueblo a estudiar en otro lugar, tiene otra visión, otra manera de ver la realidad del mundo. Ahí está la foto. Miren, hasta hoy los rabinos hacen así, le imponen las manos y se vuelve el otro ya rabino especialista en leyes. ¿Cuándo hacemos nosotros eso en la Iglesia Católica? Pero fíjense, la única manera para decir yo soy un cura ordenado es porque el obispo ha venido un día y me ha puesto las manos. Solo por eso yo puedo decir soy cura.
Lo mismo, eso lo hemos aprendido de quién, de los judíos. Le imponían las manos y decían, ahora es rabino. Todo lo que tenemos, fíjense, ¿de quién hemos aprendido? De los judíos. La imposición de las manos. ¿Ah? Muy bien. El título de rabino implicaba estar casado y tener un oficio para sustentarse. Un rabino es una persona importante en la ciudad. Normalmente es un trabajo manual, pero que también le da economía para el sustento, porque era cierto. San Pablo lo dice así en una carta, voy a leer Hechos 18:1-3. Pablo vino de Corinto, allí encontró a un judío llamado Aquila con Priscila su mujer, y como eran del mismo oficio que ellos, se quedó en casa y trabajaban juntos, pues ambos eran tejedores de lanas. Es decir, San Pablo trabajaba y también era profesor. ¿Están entendiendo? Lenguaje que dice, era profesor, pero también tenía otro trabajo, se mantenía de otra manera. Es lo que hoy, ahora, por ejemplo, pasa con algunos curas también que nosotros somos. Trabajas en la parroquia, pero también eres profesor. ¿Ah? Entonces, profesor, digamos, de cosas sagradas, cosas así. Entonces, hay esa visión, San Pablo era algo así. ¿Ah? Y el título de rabino te obliga también a tener que tener otro trabajo. ¿O puedes vivir solo de ser rabino? No, si la comunidad te paga, puedes vivir solo de rabino. Si no, tienes que tener otro trabajo. Por ejemplo, el rabino de Roma, es médico y es rabino de Roma. Rabino es como decir el obispo. ¿Ah? Es como si, digamos, nuestro obispo sería obispo y durante su otro tiempo es médico. Muchos rabinos, hoy en la actualidad con la época de Jesús, tenían su profesión. Pero el oficio de San Pablo era tejedor. Tejedor, claro. Pero lo que estudias como rabino. Ese es el estudio más pesado. Entonces puede decir, padre, que Pablo fue rabino en sus estudios. Es rabino. Claro. Era una condición de rabino, según se puede que debe ser casado. Y ahora vamos a ver eso. Vamos. Pablo no fue casado. Ya, eso vamos a ver. Una consulta, se puede decir de que, por ejemplo, ¿no? Yo digo, ¿qué me estudió leyes, no? ¿Por qué de leyes terminó en tejedor? No es tejedor, en esa época no era una profesión, No, ese hermano es al revés. Él era tejedor, su familia era tejedor, ¿no? Y de ahí, como era tejedor, su familia dijeron, no, nuestro hijo que sea algo más, que sea especialista en leyes. Pagaron y dijeron, no. ¿Me entiendes? Entonces, al revés. ¿Ya? Muy bien. Padre, una consulta. Y en el caso de Jesús solamente tuvo la educación del rabino de... Por ejemplo, a Jesús, muy bien, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, a Jesús, ¿cómo le conoce la gente? Rabino. Rabino, que significa rabino. Jesús era maestro. ¿Cuál era su oficio de Jesús? Carpintero. También tenía un oficio. El pueblo judío es así. ¿Tienes un esto? Es vivir solo de esto, ¿no es cierto? ¿No? Como muchos curas aquí en Lima, un poquito distinto. En otros sitios, como cura, es que la gente, la parroquia te va a dar. Entonces tienes que tener otro trabajo. ¿Es así? Una consulta. Entonces entiendo de que las labores de culto las hacía el sacerdote y el rabino solamente se dedicaba a lo que era enseñanza. No. Digamos, en el pueblo, eso vamos a ver poco a poco, ¿no? En el pueblo de Israel, un fariseo, un judío también podía encargarse del culto. Un rabino se encarga del culto. ¿No? ¿Y en la sinagoga se hacía culto también o solo Claro. enseñanza? No, culto. También. Sí, pero se hace liturgia la palabra. Las sinagogas son para hacer liturgia la palabra. Y es culto, ¿no? Pero en cambio el sacrificio en el altar es en el templo. ¿Ya? Entonces ahí está el sumo sacerdote. Pero oficiar las laudes, las vísperas, hacer liturgia de la palabra también lo hace el rabino. También lo hace el fariseo, los judíos, ¿no? Porque ellos conocían, podían interpretar, podían enseñar, entonces las dos cosas.
Muy bien. Aquí. Durante su estancia en Jerusalén se unió San Pablo. Fíjense lo que dice acá el texto. Cuando San Pablo vive en Jerusalén, estudiando estas cosas en Jerusalén, se une al grupo de los fariseos. Se une a este grupo. En la época de San Pablo, no solo estaban los fariseos, ¿quiénes también estaban? Los saduceos. ¿Quiénes también estaban? Los escribas, ¿quiénes también estaban? Esenios. Los esenios. ¿Quiénes también? Los herodianos. ¿Quiénes también? Los celotes. ¿Quiénes también? Nazareno. Y por último también estaban los que seguían a Jesús, los nazarenos. En la época de San Pablo podías estudiar y unirte a cualquier grupo. Por ejemplo, uno de los grupos más difíciles eran estos, los esenios. Ellos sí se dedicaban nada de trabajo manual, solo trabajo intelectual, solo estudio. Los esenios solo tenían bibliotecas y se consagraban todo el día a estudiar, todo el día, nada más. Porque cuanto más conoces la Biblia, más misterios vas a conocer. Todos los misterios que quieras saber están en esta Biblia. Esos esenios. En cambio, los fariseos ganaban plata. Entonces San Pablo lo ha mandado para que gane más plata. Era algo así, ya has dicho, algo así como hoy decimos como abogado. Porque conocen leyes, trabajan leyes, eran los que iban a hacer pleitos y todas esas cosas. ¿Ah? Entonces San Pablo ha recibido esa educación. Jesús no pertenecía a ninguno de estos grupos, sino Jesús, como es buena onda, ha fundado su grupo. Basta. Nada de yo fundo mi grupo, los nazarenos, ya está. ¿Está bien? ¿No? Padre, ¿y los republicanos? ¿Perdón? Los republicanos eran un grupo, ¿verdad? Ya, no, dentro de la sociedad, estos son grupos de estudio. Todos estos grupos que les he mencionado son grupos que interpretan la Biblia. Unos interpretan de esta manera, ¿no? Dentro de esta sociedad están los publicanos que tienen que ver, digamos, con relaciones con Roma, ¿no? Con Roma. Pero eso no tiene que ver nada con interpretar la Biblia. Ellos venían a tu casa y te cobraban el impuesto. Eso no tiene nada que ver con estudio, ¿no? Eso es Disculpe, cuando Pablo era tejedor de tiendas, o sea, tejedor de tiendas era bien remunerado también, ¿no? De una otra forma. claro. Porque creo que había de los gestos militares, creo que los contrataban ellos, que hacían las cartas, me parece, ¿no? Para el tema. Y segundo, ¿los monjes en Monreal son esenios también? Ya, dentro de estos esenios están los Qumran. Por eso ellos se dedican solo al estudio. Ellos decían, no pueden estar perdiendo el tiempo ahí tejiendo telas o limpiando, construyendo. Ellos están dedicados solo al estudio. ¿Ah? Porque el estudio te abre otra dimensión. Entonces San Pablo probablemente pertenece ya a esta mentalidad de hombres que se dedican a salvar. ¿Cómo era San Pablo? Dicen que San Pablo era, así lo describe una, ¿cómo se llama? Santa Tecla, ¿no? Del siglo II. No tenemos una fotografía de San Pablo, pero dice que era una persona de baja estatura, de cabeza calva, porque los calvos piensan mucho. Así me han contado, dice un niño, le ha dicho a su mamá, mamá, ¿por qué mi papá no tiene cabello? Porque tu papá piensa mucho. ¿Y tu mamá, por qué tienes tanto cabello? Ya no hacía tanta fuerza. A ver, no me la sé, es una broma. Dice, era de cabeza calva, las piernas arqueadas, cuerpo vigoroso, la nariz prominente, lleno de amabilidad. En efecto, a veces tenía un aspecto de hombre y otras de un ángel, dice Santa Tecla. Muy bien. Con eso terminamos. Ahora, otro tema, no sé si esto vale la pena todavía insistir, San Pablo si era machista o no. Esto les voy a explicar y cómo es descansar. Las clases hasta qué horas, realmente hasta las 2. No, 1:30. Entonces
termino esto, descansamos 10 minutos para la última etapa. ¿Ah? Muchos han tildado a San Pablo de machistas, porque San Pablo es fuerte. Por ejemplo, vayan a ver a Corintios 11.5, lean Corintios 11.5, vayan por favor, Corintios 11.5, primera de Corintios 11.5. Todos con su Biblia, por favor. Toda mujer que obra o habla de parte de Dios con la cabeza descubierta deshonra al marido y de su cabeza, exactamente lo mismo que se uniera la palma a la cabeza. Dice, todo hombre que ora cubierta y toda mujer que ora y profetiza tiene que estar cubierto su cabeza con velo. Antes eran normas en la iglesia, pero un poquito más fuerte San Pablo va a decir en Corintios 14:33. Lean 14:33. De Corintios 14:33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Sí, nomás. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres cállense en las asambleas, que no les está permitido tomar la palabra. Antes bien estén sumisas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, no pregunten en el salón, sino vayan y dicen, preguntan a sus propios maridos en su casa. Pues es indecoroso que una mujer hable en la asamblea. Bonito, ¿no? Palabra de Dios. Entonces, a muchos San Pablo es machista, cómo hace esas cosas, ¿no? Etcétera. Entonces, después, todavía en Efesios, si ustedes buscan Efesios 5, algunos buscan eso para la lectura de su matrimonio. No me río cuando buscan eso. ¿No? Efesios de los matrimonios. Mujeres amen a sus maridos, sométanse, etc. ¿No? ¿Dónde está? 5:21, 22. Las mujeres a sus maridos, dicen, sed sumisos unos a otros, las mujeres a sus maridos, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Así también la iglesia está sumisa a Cristo. Así también las mujeres deben estar sumisos a sus maridos en todo. En todo. Palabra de Dios, señora Violeta. Entonces San Pablo a veces saca esas frases. ¿Por qué? Pero otras veces, fíjense, otras veces en Gálatas 3:28, busquen Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. ¿No hay Gálatas? Todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Fíjense, dice San Pablo, en Cristo ya no hay varón, ya no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, etc. Lo más interesante es en Romanos 16, busquen Romanos 16. San Pablo escribe a los romanos y les manda saludos a los romanos y San Pablo ahí le va a salir su afecto. Les recomiendo a Febe, dice, les recomiendo a Febe. Romanos 16, les recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa, dice, de la iglesia de Centro. Mira, San Pablo habla de diaconisa. Uy, si tú dices eso, algunos padrecitos se desmayan porque como una mujer va a decir diaconisa. ¿Para qué ahí dice en la Biblia diaconisa? No, el texto es masculino, sería masculino. Algunos dicen, El texto es masculino en griego. En griego es diácono, este masculino. en griego.
Traducción español ya. Muy bien. Después dice, saluden a Prisca y Áquila. Prisca es una mujer. ¿Ah? Después dice más abajo, saluden a María, versículo 6, que se ha afanado mucho por nosotros. Saluden a Andrónico, a Junia, mis compañeros, parientes, etc. Y comienza a hablar, saluden a Trifena, a Trifosa, que se han fatigado en el Señor. Saluden a la amada Persia, que trabajó mucho. Saluden y comienza a nombrar